Listo. Me he olvidado de grabar, jóvenes, disculpen. Bueno, vamos a continuar tomando lista. Nos quedamos en Ashley Contreras, que ha faltado. Kevin de la Cruz, Presente, profe. Doménica Díaz, Daniel Flores, Presente. listo, Daniel, Presente, presente. Doménica Flores, Presente. Melanie Franco, Presente. Melina Gutiérrez, Mayra Olguín, Presente. May Howe, Presente. Ariel Intriago, Presente. Yuleisi Jiménez, Adamile Jiménez, Presente. listo, Carmen Lara, Presente. Carmen Lara, listo, Fausto Lara, Presente. ya, Damián Medina, ¿está presente Damián? Parece que no, ha faltado Damián. Valentina Monroy, Presente. Daniel Montalbán, Jennifer Morocho, Dominic Niemes, Presente. ya Dominic ha faltado, ¿no? Presente. Ahí así está, Valeria Paye, Carla Presente. Pesantes, Presente. listo, Migdi, Presente. Steven, Presente. Víctor, Sara Sarmiento, faltado Sara, Andrea, Presente. Roberto, Presente. Miguel, Profe, se saltó Sai. sí, perdón, Angie Sainz presente, ok. Andrea, sí está, Roberto Todas, sí están. Sí. Ya, Miguel Urrutia, Presente. ok. Joana Belis, Joana, Gabriela, no está. Presente. Presente. Ya, Leslie Vera, listo. José Yagual, Aileen Zambrano, Presente. ok, listo. Señorita Zambrano, ¿usted sí asistió a la hora anterior a literatura? Sí, profesor. Ya, porque aquí veo una falta, bueno. Ya le voy a decir al compañero que le corrija. Bueno, bien, jóvenes, pues el día de hoy, Víctor Rodríguez, sí tiene asistencia, no se preocupe. A ver quién más ha escrito aquí. Ariel dice, ¿podría dejarnos la hora para repasar ejercicios de química? No, jóvenes, lo siento. Lo que pasa es que yo también tengo un programa de clases que cumplir y perder una hora es perder una semana. Entonces, no, discúlpenme. Necesitamos ya iniciar con el primer tema de filosofía de esta nueva unidad, ¿sí? Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con el último tema de filosofía correspondiente a este último parcial también del año, jóvenes. Este parcial es súper corto. Entonces, jóvenes, pues estén atentos, participen. Ojo que todas sus participaciones, preguntas, aportes, todo lo que usted hace en clase yo lo tomo en cuenta. Puede participar por chat también, sobre todo por el chat me refiero, por ejemplo, María de los Ángeles, me parece que no funciona su micrófono. Entonces, María de los Ángeles, participe usted escribiendo en el chat. ¿Sí? La filosofía es para eso, jóvenes, para pensar, reflexionar, para razonar, para argumentar, para expresar nuestro parecer, nuestra opinión, dando argumentos de por qué pensamos en eso. Bien, jóvenes, tenemos un tema muy apasionante porque realmente despierta pasiones este tema de la filosofía latinoamericana. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque a veces hay pensadores europeos que dicen que Latinoamérica no tiene filosofía, dice que los latinoamericanos apenas alcanzamos medio a pensar, o sea que nos consideran inferiores intelectualmente a ellos. Y ellos dicen que la verdadera filosofía está en Occidente, es decir, en Europa. Y tal vez en Estados Unidos también, pero que Latinoamérica, no, Latinoamérica solo por ahí tiene opiniones, tiene por ahí medio, tal vez algún pensamiento, disque,
disque filosófico, pero que solamente son creencias y mitos y leyendas, pero que no hay filosofía propia acá. Entonces eso indigna, jóvenes, eso indigna porque los latinoamericanos somos personas tan capaces como cualquier europeo, como cualquier norteamericano, como cualquier asiático. Somos seres humanos con las mismas capacidades. Y al menos yo soy uno de los que cree que Latinoamérica tiene muchos valores que ofrecer. Sin embargo, pues muchas veces recibimos sendas humillaciones, discriminaciones, racismo, malos tratos por personas que supuestamente, según ellos, se creen superiores a los latinoamericanos. Entonces, de eso va el tema de hoy, jóvenes. Y bueno, voy a comenzar tomando este post que lo encontré en internet, pero que en realidad este es el lema de Donald Trump, o ha sido el lema de Donald Trump a lo largo de estos 4 años de gobierno que él ha estado al frente de Estados Unidos. Dice, Let's make America great again. A ver, ¿quién me puede traducir esta frase? ¿Qué significará esa frase en español? A ver, hablando en cristiano, ¿qué significará eso? ¿Quién me dice? Hagamos América más grande otra vez. Bien, a ver, ¿quién fue para anotarle? ¿Quién participó? Valladares. Valladares. Sí. Ya, listo. Bien, entonces jóvenes participen porque yo todo lo que ustedes participan yo les voy anotando. Esos son puntos para ustedes. Ya, muy bien. Valladares, por favor, repita entonces cómo quedaría más o menos ya traducida la frase en español. ¿Cómo sería? Valladares, listo. Ya, entonces Valladares, ¿cómo dijo? ¿Puede repetir? Hagamos América grande otra vez. Ya, muy bien. Hagamos América grande otra vez. Hagamos América grande de nuevo. Pero yo quiero preguntarle algo, Valladares, señorita Valladares. Muy bien, usted lo trabajó muy bien. Pero esta frase, que es propia de este señor que hasta ahora es presidente de Estados Unidos, él se refiere con el término América a todo el continente americano, desde Canadá, desde Alaska hasta Chile, o se refiere a su país, Estados Unidos. ¿Qué dice usted, Valladares? No, solo se refiere a los Estados Unidos. Correcto, así es. Pero aquí viene mi pregunta, y por eso les coloco aquí este signo de interrogación grande, inmenso. ¿Por qué utiliza una expresión que corresponde a todo el continente, el gentilicio de América, o el nombre América, como si fuera su país? ¿O acaso Estados Unidos es realmente el dueño de toda América desde Alaska hasta Chile? Que yo sepa, el Ecuador es un país independiente. Que yo sepa, Colombia es un país independiente, Estados Unidos es un país independiente, tiene su propio presidente, lo mismo México, lo mismo Panamá, Argentina, etcétera. Entonces, aquí es donde yo quiero hacerlos reflexionar, jóvenes, y también escucharles sus criterios, porque estos criterios suyos son súper importantes, de cómo se va formando en la idiosincrasia de las personas una mentalidad que muchas veces no es la precisa, no es la correcta, como aquí también dice el joven Intriago. Donald Trump se refiere con esa frase a Estados Unidos solamente. Pero, oh sorpresa, y bueno, ni tanto ni sorpresa, pues Estados Unidos no es todo el continente americano. Estados Unidos es una parte del continente americano. Miren el globo terráqueo, imagen de la izquierda. Lo que está pintado de verde, bueno, las Guyanas aquí están pintadas de gris porque todavía prácticamente son colonias de algunos países europeos, por eso están aquí de gris. Pero miren, por ejemplo, Estados Unidos, analizando el mapa americano, vemos que Estados Unidos es un país más de todo este hermoso continente que se llama América. Y sin embargo, cuando Donald Trump o los estadounidenses utilizan la expresión americanos para referirse exclusivamente a ellos y dicen ellos, no, solo nosotros, los supremacistas blancos de Estados Unidos, solo nosotros somos americanos. ¿Y los demás qué somos? Los ecuatorianos no somos americanos también, si nacimos acá en este continente hermoso. Los colombianos, los bolivianos, los peruanos, los venezolanos, los brasileños, ¿no somos acaso
Americanos por el hecho de haber nacido en el continente americano. Entonces, desde la visión de ellos, desde su visión supremacista, desde su visión racista, desde su visión imperialista, ellos dicen no, solo nosotros, los blancos americanos, somos realmente americanos. Ustedes son latinoamericanos. A ver, jóvenes, ¿están de acuerdo con esa expresión o no? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Aquí Kevin de la Cruz nos dice, en efecto somos americanos, dice, somos todos americanos, pero también somos latinoamericanos. Eso no nos quita que pertenezcamos a América, por supuesto, y eso es lo que yo reclamo, y eso es lo que causa indignación. Evelyn Valladares dice, Trump piensa que solo Estados Unidos es América, es la parte del término solo para ellos, o para ellos solamente. Entonces, fíjense jóvenes, cómo hasta el día de hoy se tiene en menoscabo, en menosprecio, y se trata muchas veces con tanto racismo a quienes pertenecemos al continente americano. Desde esas palabritas ya comienzan a segregarnos, ya comienzan muchas veces, tienen estos términos, estas palabras connotaciones muy discriminatorias, porque nos apartan del continente americano. O a su vez lo que ellos, o lo que Donald Trump quiere decir es que, bueno, ellos son los dueños de todo el continente, ellos se creen los amos, dueños y señores. Pues bueno, no es así. Los latinoamericanos también somos personas y también tenemos capacidad de filosofar, tenemos capacidad de pensar, claro que sí. Y tenemos nuestros propios valores, nuestras propias creencias, nuestra propia cultura, arte, música, gastronomía, colores, paisaje, climas, temperatura, agricultura, pesca, en fin, tenemos todo para tener nuestra propia y verdadera identidad. Pero somos parte de este país, de este gran continente, perdón, llamado América. Muy bien, entonces por ahí comenzamos, jóvenes. Pero ahora quiero pedirles que analicen estas imágenes. A ver, vamos a pedirles la participación a Denise Agurto. Denise, sí está presente, ¿no? A ver, mientras tanto ya le voy anotando Intreago, de la Cruz también está participando por el chat. A ver, Denise, repórtese, Denise, ¿sí me escucha? Sí, profe. A ver, Denise, usted me va a ayudar interpretando la imagen de la izquierda. ¿Qué mira, qué observa, qué puede identificar ahí usted y qué significa para usted la imagen de la izquierda? A ver, pareciendo que han matado a alguien y con la sangre están escribiendo la historia. Y con su sangre están escribiendo la historia. Ajá, correcto. Ahora, Denise, establezca una relación entre lo que usted me acaba de decir y la colonización de América por parte de los europeos. ¿Hay alguna relación entre esa imagen y lo que ha sucedido en la historia cuando los europeos vinieron acá a conquistar, sí o no, y por qué? ¿Puede repetir? Disculpe. Es que hay una relación entre esa imagen y el proceso de colonización de los europeos cuando vinieron a colonizar, a conquistar estas tierras americanas. ¿Sí hay una relación? Ya, sí, muy bien, excelente. ¿Y por qué? ¿O cuál es esa relación, Denise? Porque cuando los europeos vinieron, tomaron eso por la fuerza. Exacto. Bien, Denise, usted le dio ahí en el centro, como quien dice. Y Denise, dígame una cosa. A la final, ¿quiénes escriben la historia? ¿Los derrotados, los vencidos o los vencedores? ¿Quiénes escriben la historia? ¿Quiénes escriben para la eternidad esos libros de historia? Vencedores. ¿Quiénes? Vencedores. ¿Los vencedores? Sí. Correcto, Denise. Muy bien. Efectivamente, Denise y jóvenes, por lo general, la mayoría de veces yo me atrevo a decir, un 99% de veces yo me atrevería a decir, son los vencedores los que escriben la historia. Ellos escriben los libros de historia que usted y yo y nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a aprender la historia
según la versión, según la ideología, la mentalidad y según los intereses de los vencedores de esas luchas sangrientas. ¿Sí? Y entonces es así que muchas veces no nos llega la historia completa como debería de ser y pensamos las cosas o que las cosas sucedieron de otras maneras. Muy bien, aquí también Aileen dice, Aileen Zambrano dice, sí hay una relación porque cuando los europeos vinieron a conquistar las tierras hubieron muchas muertes, ajá, y causaron enfermedades, bien. Kevin de la Cruz, los europeos tomaban a los nativos americanos como sus esclavos. Qué triste, jóvenes, la historia de Latinoamérica, de América toda, de nuestras poblaciones autóctonas, una historia de esclavitud, una historia de matanza, de sangre, de dolor. Nuestros antepasados indígenas, nuestros antepasados, los afroamericanos que trajeron como esclavos acá, morían, literalmente se morían de tanto trabajar en las minas, del cansancio, de la enfermedad, morían por miles, por millones, jóvenes. Daniel Flores dice, es dependiendo de cómo lo cuenta. Exacto, aquí está. Que la historia llega a tus oídos, a tu cerebro, dependiendo de cómo lo cuentan los españoles. Los vencedores escriben desde su punto de vista, cuando en realidad no es así, porque hay otro punto de vista. ¿Qué hubiera sido si la historia de la conquista de los españoles acá en América la hubieran escrito los incas y que nosotros estudiáramos la historia de la conquista de los españoles acá en Sudamérica según los incas? Creo que otra sería nuestra mentalidad y nuestra concepción. Porque no, aquí dice Kevin de la Cruz, cuando los españoles, pues, o los vencedores escriben la historia, no nos cuentan la cantidad de atrocidades que hay detrás de toda historia narrada. Así es, jóvenes, excelentes sus aportaciones. Y ahora bien, céntrense, jóvenes, miren, observen la foto de la derecha. Esto es lo que han tratado de hacernos creer. Sobre todo, bueno, esta es una foto que pertenece a los ingleses y recuerden ustedes que Inglaterra conquistó Norteamérica. Acuérdense ustedes, jóvenes, que hasta el día de hoy, ¿dónde hay más indígenas? ¿En Sudamérica, Latinoamérica o en Norteamérica? Obviamente que en Sudamérica, obviamente que en Centroamérica. En Norteamérica, jóvenes, los indígenas nativos que encontraron ahí los ingleses prácticamente fueron exterminados de la faz de la tierra. Hoy en día hay un puñadito de indígenas autóctonos de Norteamérica, pero los tienen segregados viviendo en una especie de reservas naturales, como si fueran animalitos para exhibición, como solo les han segregado una partecita de su inmenso territorio norteamericano para que ahí vivan los indígenas nativos americanos que todavía existen y que son muy poquitos. Pero miren en esa foto, jóvenes, eso es lo que los conquistadores europeos, los vencedores, han tratado de enseñarnos. Y decir que no hubo ninguna barbarie, que nadie vino a matar aquí a nadie, América. Cuando los europeos vinieron a América, ellos vinieron a hacer el bien. Ellos vinieron a ayudar a los pobres indígenas que vivían mal como unos condenados y que gracias a ellos los europeos trajeron alimentos. Y miren la foto, como los ingleses, como los colonizadores europeos, ahí se hacen los buenas gentes, se hacen los que reparten el pan y la comida y se hacen los que ayudan y se llevan bien con los indígenas y los reciben en su mesa y los hacen entrar a su casa y les dan la comida y los tratan como si fueran parte de la familia. ¿Será eso verdad? ¿Será que un supremacista blanco el día de hoy, cuando llega un latino o cuando llega un afrodescendiente a la puerta de su casa, le hace pasar a su casa y le dice, ven hermano, siéntate, come, tú eres mi hermano, estas tierras te pertenecieron a ti, tú eres el verdadero habitante de estas tierras, bienvenido a mi casa, come, sirve? ¿Será que lo tratan así? Pues hoy en día no. Sin embargo, hay muchas historias, jóvenes, que tratan de reflejar esta realidad que en verdad pues no, ni fue en el pasado, así como ellos nos la quieren pintar, ni actualmente tampoco coincide con la realidad de la esclavitud, del racismo, de la discriminación que hoy en día todavía
sobre todo en Estados Unidos, sigue sufriendo, especialmente la población afrodescendiente. Si no, jóvenes, acuérdense del caso de George Floyd. Estamos a un año de lo que sucedió en Estados Unidos. El asesinato por parte de los policías blancos contra este afrodescendiente. Entonces no coincide con la realidad. A pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen la fiesta del Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Donde ellos de alguna manera, a través de esa fiesta, tratan de hacer memoria de que, bueno, sí, se comparten los alimentos, esto, porque los indígenas, más bien los indígenas, cuando llegaron los colonos ingleses, y en muchas ocasiones estaban muriendo de hambre, eran los colonos ingleses, porque eran territorios muy inhóspitos, desiertos muy grandes, sequías muy grandes, etcétera. Más bien los indígenas salvaron la vida de miles de colonos ingleses, siendo solidarios. Entonces, jóvenes, miren, la historia es del punto de vista y del color de cómo la cuentan las personas. Y cada uno puede crear su propia versión de la historia. Ahora sí, jóvenes, lean con mucha atención estas preguntas, porque aquí comenzamos a hacer filosofía. Y para tratar de introducirnos al tema, filosofía occidental versus filosofía latinoamericana. O simplemente para encontrar relaciones, similitudes y diferencias entre la filosofía occidental y la filosofía latinoamericana. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? ¿En América Latina ha habido filosofía o solo se han desarrollado un pensamiento filosófico? Pensamiento filosófico es una categoría mucho inferior al hecho de hacer una filosofía. Los pueblos originarios, náhuatl, los mayas e incas, ¿hicieron filosofía? ¿Cuál es el origen de la filosofía? ¿La filosofía surge solo en Grecia? ¿No pudo surgir en América Latina la filosofía? Solo en Grecia surgió con Aristóteles, Platón y Sócrates. Solo ellos son filósofos. Y aquí en Latinoamérica no tuvimos filósofos. Cuando estaban en el reino, en el imperio de los incas, no habían filósofos. Cuarta pregunta, ¿en qué sentido filosofar tiene que ver con pensar la realidad que vivimos, que sentimos, la realidad que nos afecta y que muchas veces nos hace sufrir, nos hace llorar, nos aplasta y que muchas veces nos alegra la vida? ¿En qué sentido filosofar tiene que ver con pensar en esa realidad? ¿Por qué se afirma que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, contextualizada? Es decir, en un contexto y en un lugar histórico donde han surgido acontecimientos muy graves y muy tristes, con millones de muertos. ¿Por qué la filosofía latinoamericana? Por eso es una filosofía situada en ese contexto. ¿Por qué los problemas que nos ocupan no pueden ser los mismos que la filosofía occidental, que la tradición occidental ha pensado? Bueno, vamos a responder estas preguntas y vamos a hacerlo. A ver, vamos a comenzar por Yair Alay. ¿Está presente o no? María de los Ángeles Álvarez, escriba su respuesta a la pregunta número 2 en el chat. Sí, María de los Ángeles, respuesta a la pregunta número 2 en el chat. Pregunta número 3 para Ana Arellano, pregunta número 3. Pregunta número 4 para Diana Baque. La pregunta número 5 para Adrián Brunet y la pregunta 6 para Daniel Chim. Listo, comenzamos con Yair Alay. ¿Sí está Alay o no? Yair Alay. No está, se perdió los puntos Alay. A ver, alguien que quiera responder la primera pregunta. ¿Qué tal Ashley Contreras? La primera pregunta. Ashley Contreras. Solo es su opinión, jóvenes. Aquí no vamos a ver si está bien o mal. Si yo quiero que opinen, que se expresen. Ashley Contreras, se pierde el puntito. Dayana Díaz. Dayana Díaz. Sí, profe. A ver, Dayana. En América Latina, ¿usted cree que ha habido filosofía o solo un pensamiento filosófico? ¿Qué dice usted?
Como le decía, pensamiento filosófico es un pensamiento inferior. Como quien dice, es un pensamiento básico, que solamente, o sea que por el simple hecho de ser humano y piensa y listo, pero no una filosofía como tal, que la filosofía implica ese amor a la sabiduría, acuérdense, filos, amor y sofía, sabiduría. ¿Qué dice usted, Dayana Díaz? ¿En América Latina sí ha habido filosofía o no? Yo opino que en América Latina solo se ha desarrollado un pensamiento filosófico, Ya, ¿por qué? porque, como usted dice, no se ha centrado en sí a lo que en verdad es la, la filosofía. Ay, ¿cómo explico? No se ha centrado bien en temas que de verdad importen, ¿ya? Sino que, como usted dice, solo un pensamiento va, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no cree usted que cuando nuestros indígenas, eh, que son propios, autóctonos, originarios de América Latina, ellos piensan, por ejemplo, en el Summa Causai, cuando ellos piensan en la Pachamama, cuando ellos dicen que la tierra es una madre, es nuestra madre, y que tenemos que comportarnos como hijos de la tierra, y que un hijo jamás le haría daño a su madre, y que por tanto nosotros como hijos de la tierra no tenemos que hacer daño a nuestro planeta, porque ella es la Pachamama, es nuestra madre. ¿Usted cree que eso no es filosofía? O usted diría que ese no es un tema tan importante? ¿Qué dice usted, Doménica Díaz? O más bien, en ese caso sí habría filosofía. En ese caso sí, sí habría filosofía. Ah, ¿verdad? Entonces, correcto, muy bien. Entonces, a eso quiero que lleguemos, jóvenes, a comprender que nosotros como latinoamericanos sí tenemos filosofías muy, muy profundas. ¿Saben lo lamentable que es, jóvenes? Más bien, es que nosotros no somos muy conocedores de nuestra propia filosofía latinoamericana. Eso más bien, si nosotros comenzáramos a estudiarla, a investigarla, a descubrirla, encontraríamos, jóvenes, créanlo, encontraríamos tesoros de sabiduría aquí en América Latina. Muy bien, gracias Doménica Díaz por su aportación. A ver, la siguiente pregunta dijimos para Ana Arellano. ¿Qué dice usted, Ana Arellano? La pregunta 2. ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que sí, porque en sí cuando tú te cuestionas de dónde vienes ya estás filosofando y cada cultura tenía su explicación para eso. Excelente. Muy bien, Ana. Efectivamente, las diferentes culturas autóctonas americanas hacían filosofía para explicar el origen del universo, el origen del mundo. Los mayas jóvenes sabían interpretar y filosofar analizando y estudiando el movimiento de los astros. Ellos estudiaban el calendario maya, jóvenes, un calendario de una precisión increíble. Eran estudiosos de los astros, sabían el movimiento de las estrellas, las fases de la luna. Es decir, había una explicación del mundo, del origen. Incluso había una explicación de dónde venían los alimentos, de dónde provenía, por ejemplo, el maíz, que era uno de los frutos sagrados acá de América, de dónde provienen los seres humanos. Y así cada cultura, como dijo la compañera Ana, pues trataba de explicar cuáles son esos orígenes históricos. Y acuérdense, jóvenes, cuando los filósofos griegos, ellos decían que todas las cosas vienen Tales de Mileto decía que todas las cosas vienen del agua, por ejemplo. Pitágoras decía que todas las cosas vienen de los números, por ejemplo. Y así, los filósofos griegos hacían filosofía pensando en el porqué de las cosas. Pues resulta que nuestros antepasados americanos también hacían filosofía sobre eso. ¿Correcto, Ana? Muy bien. Pregunta número 3 para Diana Baque. A ver, Diana, ¿qué dice su respuesta? Diana Baque a la 1. Diana Profe, Baque. usted dijo que me tocaba la 4. A ver. 1,
Ah, sí, ¿verdad? Ya, a ver, responda la 4. ¿En qué sentido tiene que ver filosofar con pensar la realidad? Ya que todo debe tener una explicación y la filosofía no sirve solo para desarrollar nuestros propios pensamientos y opiniones. Excelente, excelente. Bien, 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 Diana. Justamente, jóvenes, la filosofía tiene que ver con saber explicar nuestra realidad, el por qué pasan las cosas, para en base a ese análisis, esa reflexión, tomar una resolución de cambiar y hacer las cosas mejor que antes, de corregir, de evitar o de eliminar las cosas que no nos están sirviendo para ser mejores o para ser felices. Entonces, claro que filosofar tiene que ver con pensar en la realidad. Cuando usted piensa en su realidad, cuando usted se pone a pensar y usted dice, ¿y en la universidad qué voy a estudiar? Y ya usted comienza a pensar, ¿qué me gustaría? ¿Qué profesión me gustaría? ¿Cómo me veo yo de aquí en 15 años trabajando? ¿Trabajando en qué? ¿Haciendo qué? Y usted se pone a pensar, está pensando en su realidad. Y eso es filosofar también. Muy bien, jóvenes, como se nos acaba el tiempo, volvamos a conectar inmediatamente, ¿sí? Listo, vámonos. Muy bien, aquí hay unas respuestas también muy interesantes. Ok, ya voy a comentar su respuesta, May Ho también.